Hoy tengo el placer de estar hablando con Manuel Adán, una persona y un profesional valiente, con el que he tenido la ocasión de compartir muchos momentos de aprendizaje y acción en los últimos meses. Manuel lleva años trabajando con éxito en el sector de la informática y la creación de páginas web, pero desde hace también años, supongo que quizá desde siempre, ha tenido vocación hacia la filosofía práctica y el desarrollo personal, ayudando a personas a descubrir su talento y a crecer a nivel interior y exterior. Bueno, y este impulso está más presente hoy que nunca, porque, Manuel, creo que has decidido coger el teléfono, atender a la llamada y si no me equivoco, vas a plasmar un poquito esta pasión en un nuevo proyecto profesional. No sé si me puedes contar un poquito lo que puedas acerca de esto. Cómo vamos evolucionando, ¿verdad? Efectivamente, lo has dicho bien, empecé trabajando en temas de informática, progresé a temas de Internet como una cosa bastante natural. Estamos hablando de una trayectoria de unos 15, 20 años. Y también desde siempre está esa inquietud por las cuestiones humanistas y en concreto, pues, como bien has dicho, de filosofía y desarrollo personal. Entonces, pues, en línea o en camino hacia el desarrollo de esas inquietudes, mi idea sería fusionar por el momento lo que sería la experiencia en el tema, en el plano de informática, que me sigue apasionando, me sigue gustando, y esta nueva inquietud en un proyecto que combina y fusiona ambas cosas, ¿no? Entonces, el proyecto del que estamos hablando sería una plataforma de desarrollo personal que tiene por objeto ofrecer una serie de servicios que van a resolver los problemas de personas que dentro del ámbito de desarrollo profesional, pues ya trabajan, desarrollo personal, perdón, pues ya trabajan a nivel profesional o también a nivel personal, ¿no? Son problemas que he ido detectando también a lo largo de mi propia experiencia en el tema, por ejemplo, de talleres como el que tuvimos oportunidad de hacer contigo, cursos, seminarios, etcétera, ¿no? Entonces, esos mismos problemas y las posibilidades que ofrece la informática para resolverlos, pues son una base que van a dar resultados, que van a dar fundamento a este proyecto del que te hablo. Vale, ¿cómo has llegado hasta este punto? ¿Qué te ha empujado un poco a tomar esa decisión de hacer un poco ese traslado o esa evolución del trabajo que estabas realizando antes? Uh-huh. Y un poquito, ¿qué es lo que te ha decidido a tomar un poco esta vía? Vale, fundamentalmente se trata de una cuestión de autoconocimiento, es decir, hablamos de que a lo largo del tiempo uno va conociendo mejor cuáles son sus actitudes, cuáles son las inquietudes, cuáles son las cosas en las que uno puede destacar, ¿no? Puede desarrollar. Y a partir de ahí, a partir de conocer mejor cuáles son tus características, con mayor aproximación, ¿no? Cuál es la vocación de uno, pues va dando forma dentro de un contexto pues, lógico, ¿no? Es decir, un contexto que sea viable dentro del proyecto. Entonces, yo parto de la base de que pues, trabajo en temas de Internet, que conozco bien cómo funciona pues, toda la parte técnica, tanto también como la parte comercial y de usuario, de usabilidad, etcétera, lo que es el proyecto integral, como está desarrollando hasta el momento, y a partir de ahí, pues aprovechando ese conocimiento, incorporarlo, orientarlo hacia en esa línea, ¿no? Que están más relacionados con temas más de humanísticas, ¿no? O sea, que es un poco mezclar toda esa parte, todo ese background, ¿no? Más técnico y de informático, que alguna vez tú me has dicho que también tiene mucho, ¿no? De ese tipo de procesos, ¿no? De desarrollo, ¿no? A nivel como de backend, ¿no? Que le llamáis vosotros o algo así. Sí, sí. Bueno, informática tiene muchas conexiones con psicología, por ejemplo, también tiene muchas conexiones incluso con filosofía, aunque la filosofía es un ámbito muy universal, ¿no? Se pueden extraer lecturas filosóficas casi de cualquier cosa, aunque no lo parezca. Y su aplicación dentro de ese ámbito, pues también evidentemente es amplia, ¿no? O sea que
iremos viendo también a lo largo del proceso de este proyecto, de su funcionamiento, pues lo que va surgiendo en ese sentido. ¿Me podrías poner, si puedes, algún ejemplo Sí. de cómo se relaciona esa parte de la informática con lo que tú ves del desarrollo personal o de los procesos más internos de una persona? Bueno, si lo vinculamos más bien con filosofía, en realidad, bueno, voy a tirar de un recurso muy conocido, sería la conocida película Matrix, que, como sabemos, pues habla de una realidad en la que realmente la realidad física a la que estamos habituados pues una realidad realmente informática, podríamos decir, ¿no? Es decir, que son datos, no son realmente, no tiene la realidad de la naturaleza que nosotros hasta el momento conocemos, ¿no? Entonces, trasladando eso a un plano más realista, fuera ya de lo que sería la ciencia ficción, sí que podemos estudiar la realidad desde un punto de vista, voy a llamar informático, pero realmente sería más bien una palabra nueva, sería como infológico, ¿no? Es decir, tenemos las matemáticas que estudian la realidad desde el punto de vista de las características, digamos, geométricas, etcétera, la física, que estudia también la realidad desde el punto de vista pues, de las propiedades físicas que ya conocemos, la química que igualmente tiene su aproximación por otro sitio y se trataría pues de una nueva aproximación a través de lo que es la información, es decir, trasladar y ver las propiedades, voy a decir informáticas, pero que realmente ya nos saldríamos del ámbito de la informática propiamente dicho, del ámbito del ordenador y nos iríamos a un ámbito que es del trabajo directamente con información en general, ¿no? Trabajando con la... Entonces, es un ámbito, una aplicación de la filosofía que a mí particularmente me apasiona porque justamente combina ambas cuestiones, ambas líneas en una nueva aproximación para descubrir nuevos aspectos, nuevas caras de la realidad que nos rodea, ¿no? Interesante. Vaya reto, ¿eh? Sí, no cualquier cosa, pero bueno, es también divertido, ¿no? Cualquier reto nuevo siempre se coge Pues con ganas. sí, mira, a raíz de esto sí que me gustaría saber un poco cómo tú, desde tu propia experiencia de estar liderando este proceso, este proyecto, ¿cómo lo estás viviendo? O sea, ¿cómo lo estás viviendo personalmente o a nivel profesional ese proceso de un poco de cambiar, ¿no? De esa evolución que estábamos comentando a nivel de tuyo propio, de tu proyecto? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Si te está costando? Supongo que no todo es fácil, ¿no? Porque uno cuando le interesa mucho algo, cuando tiene pasión por algo y encuentra que ahí se encuentra cómodo, y cómo llevar eso a ser un proyecto del que lo puedas hacer sostenible, del que puedas trabajar, y cómo estás viviendo un poco todo ese proceso, que me interesa saber eso. Pues sí, como bien dice, hay luces y sombras, es decir, hay días pues regidos, digamos, por la ilusión, por los aspectos bondadosos, ¿no? Del proceso, y hay días que no son tan así, ¿no? Hay días como un poco como pasa ahora, que estamos en otoño, que hay días luminosos y días lluviosos y grises, ¿no? Se combinan un poco. Entonces, bueno, la cosa no va exactamente por días, pero sí puede ser por rachas, ¿no? Entonces, según se vaya presentando, más bien una dificultad o más bien alguna cuestión, pues viene ahí. Sí que es cierto que hay una serie de mástiles, digamos, de soportes donde uno se apoya sobre todo, ¿no? Como son pues ese convencimiento de que eso es lo que uno quiere hacer, ¿no? Porque nace ese convencimiento de que uno tiene esas características apropiadas y que esa es su vocación, ¿no? Es decir, esa seguridad en lo cual no cabe duda, pues sería uno de los mástiles, ¿no? Entonces, bueno, si estamos hablando de otra persona que aún no conoce o no tiene no tiene muchos detalles sobre cuál es su vocación, no tiene muy claro, ese mástil no estaría. En el momento en que aparece y uno percibe, no se ve con los ojos realmente, pero sí que se percibe cuál es la vocación de uno, a qué cosa es lo que más te gusta, ¿no? Entonces, una vez que tienes esa seguridad y lo has visto, y lo corroboras, lo pones en práctica y ves que efectivamente funciona ahí, entonces ese sirve de mástil y para esos días
oscuros, digamos, y de tormenta, pues uno puede amarrarse a ellos, ¿no? Luego también está la compañía, por supuesto, de personas que hacen algo, van en la misma línea que tú, la misma línea profesional, sería, por, digamos, la familia profesional, ¿no? Entonces, en día feo, bueno, pues uno puede tirar ahora más fácil que nunca de un vídeo de YouTube, por ejemplo, y escuchar pues, alguna voz de referencia o alguna persona que ya está trabajando en esa misma línea, aunque bueno, cada uno tiene su forma muy específica, pero hay familias, digamos, profesionales y bueno, pues te anima, ¿no? a continuar con ello. Claro, estás hablando un poco de esa comunidad, ¿no? Que nosotros también hablamos mucho, de ese grupo de iguales, ¿no? Que le llaman en inglés el peer group, ¿no? Que le llaman. Que es un poco ese grupo, ¿no? Que comparte tu misma inquietud y con el que ahí hablas un poco el mismo lenguaje, ¿no? Y que te puedes apoyar y puedes aprender a la vez de eso, ¿no? Es un poco lo que sería la comunidad, ¿no? Sí, o el gremio, también El gremio, ¿no? Sí. un término más clásico. Sí. Una definición. Vale. Pues ya vamos a ir terminando, si quieres. Sí que te preguntaría, bueno, ¿alguna vez me has contado algún momento personal que no sé si lo quieres contar un poco así por encima o si no, da igual? Pero ¿alguna vez me has explicado algún momento pues de estos más oscuros, ¿no? que has podido pasar en tu proceso vital y profesional? No sé si abarcaba esos dos ámbitos o era un poco todo mezclado. No sé qué te aportó ese momento que alguna vez me has contado. Si esa parte te guió un poco, te dio un impulso hacia elegir a lo mejor vivir una vida o realizar un trabajo pues a lo mejor con más significado, ¿no? Que fuera a lo mejor más acorde con tu personalidad o con el que te sientes más reflejado. No sé si esa parte se podrías comentar algo respecto a esos momentos más difíciles. Sí, sí. Bueno, si hablamos de lo que sería pues los momentos de crisis personal, vamos a decir, ¿no? Que son momentos que surjan porque haya, digamos, generalmente un motivo concreto, algo que haya pasado, ¿no? Sino que sencillamente surgen por un cúmulo de circunstancias, un poco también de planteamiento de lo que uno está haciendo en general, no solamente ya en el ámbito profesional, ¿no? Y bueno, esas crisis lo que alimentan son, por una parte, diría que digamos, la valentía para tirar cosas a la basura, que es una parte necesaria en todo esto. Es decir, recordemos que con todo proceso de evolución o de cambio, pues dejar atrás unas cosas y para abrazar otra serie de cuestiones nuevas, ¿no? Entonces, lo antiguo hay que soltarlo y eso a veces cuesta, ¿no? Entonces, esos momentos en los que uno corrobora que eso no te está aportando, pues, digamos, felicidad, ¿no? O satisfacción, ¿no? Bueno, pues te refuerza la energía para prescindir de ellos, ¿no? Y para tirarlo a la basura. Y luego, por otra parte, también te da fuerza para tomar lo nuevo, ¿no? Y a veces que también, una vez que ya quitas algo de en medio, pues puedes ver lo que había detrás y puedes tener una visión un poquito más clara. Eso sí, si yo tuviera que elegir, preferiría no pasar por una crisis para tener todo eso, evidentemente, pero bueno, ya que se presenta y uno no lo elige, pues sería tonto dejar de lado lo positivo que pueda traer, ¿no? O sea que es bueno sacarle el partido que se presente cuando llega, ¿no? Hay otros procesos que también tienen un resultado parecido, que serían procesos de lucidez, ¿no? Es decir, si uno se deja llevar por esas inquietudes, por esa curiosidad que es innata, ¿no? al ser humano, es posible que también, pues yo he conocido personas que han pasado por un proceso similar, pero de lucidez, ¿no? Es decir, de no estar descontento con lo que hay, pero tener inquietudes por curiosidad, por cosas nuevas, y a partir de esa indagación, pues han descubierto lo mismo que a lo mejor hubiera descubierto quitando cosas antiguas o pasando por un proceso más doloroso, ¿no? Pero bueno, de una manera o de otra, al final creo que son procesos que no son opcionales, ¿no? Sino que o se aprende por las buenas o se aprende por las malas, pero siempre se aprende y siempre hay que evolucionar, ¿no? Es como una fuerza que está ahí detrás nuestra
y que nos empuja continuamente, y unas veces en un sentido y otras veces de otra manera. Eso es muy interesante lo que dices porque además muchas veces estas partes a lo mejor más oscuras, ¿no? que uno pasa y que realmente a lo mejor, como tú dices, si pudieras escoger no las tendrías, pero a veces no hay opción y te ocurren, ¿no? Que muchas veces estas cosas cuando se hablan a lo mejor de determinados proyectos que han llegado a tener éxito, lo que sea, muchas veces esa parte no se cuenta, ¿no? O yo al menos a veces no la he hecho faltar, ¿no? Esas partes que todos pasamos y que no podemos evitar sufrirlas, pero que al final muchas veces pues nos resulta un aprendizaje importante y para seguir adelante, ¿no? Y para luchar todavía más, ¿no? Por una vida en la que te sientas útil y en la que te sientas, de la que te sientas partícipe. Me parece interesante recalcar también esas partes que muchas veces no se cuentan. Muy bien. Pues mira, para terminar, si quieres, precisamente hablando de esto, porque a lo mejor hay personas que pueden estar a lo mejor en una situación de este tipo, ¿no? Un poco de desorientación o de pérdida. Y que cada uno muchas veces pues está, lo que decíamos de la comunidad o del grupo de iguales, ¿no? Cuando tú te relacionas con estas personas ves que están a lo mejor en diferentes etapas del proceso, ¿no? Y que en algunas cosas tú puedes ayudar a esas personas y que esas otras personas, estando en otra fase de ese proceso, te pueden ayudar a ti, ¿no? Para ti, si alguien está en ese punto o si está buscando un poco su reconocimiento de su vocación o del sentido, ¿no? de su trabajo, bueno, en el mundo, ¿no? En su entorno. ¿Tú qué crees que en ese momento se necesita o se necesitaría para dar un paso adelante? Bueno, ¿qué se necesita? Sería un poco atrevido a lo mejor responder de una manera muy exacta, ¿no? Porque son tantas las maneras en cómo se puede presentar un proceso de ese tipo, ¿sabes? Que concretamente pues, me costaría ponerme en una situación genérica que todo el mundo comparta, ¿no? Yo se puedo decir cosas que a mí me han servido, eso sí. Y cosas que me han servido, por ejemplo, una actitud que sería, como he dicho antes, la de quitar cosas de en medio. Y eso se hace a través de un acto que sería el de rendirse, ¿no? Rendirse a lo que hay, es decir, a la realidad que hay, ¿no? Cuando algo viene que dice, oye, pues esto no es lo que quiero, tal, y uno se enfurruña con lo que hay, ¿no? Entonces, es conveniente a mí me ha servido por lo menos ese sentimiento de decir, bueno, pues ya está puesto lo que hay, ¿no? Entonces, en el momento en que uno se rinde, nace de manera natural la aceptación, y la aceptación es muy necesaria para dar el siguiente paso. Yo cometí el error de no aceptar lo que había, es decir, que lo que yo tenía en ese momento hace un par de años, hablo aproximadamente, pues que no me convencía, y entonces pues digamos que tiré en contra de ello, ¿no? Es decir, intenté cómo, digamos, destruirlo, ¿no? Sin embargo, eso sirve de base para el siguiente escalón, entonces si rompes el escalón en el que estás ahora, no puedes subir al siguiente. Entonces, es conveniente aceptarlo, teniendo en cuenta que se va a quedar atrás, pero no hay que destruir el escalón por donde has pasado, ¿no? De hecho, yo lo miraría casi con cariño porque ahí ha estado uno durante mucho tiempo, o el tiempo que haya sido, ¿no? Así que eso básicamente sería lo que yo puedo decir a una persona que esté a punto de entrar o en medio de ese proceso, porque es una de las cosas que digo, más trabajo me costó ver, ¿no? Entonces, me hubiera gustado que alguien que hubiera pasado por ahí me hubiera comentado esto mismo. De hecho, hay mucha literatura y no literatura de cuestiones de desarrollo personal que como que de manera implícita desprenden o hacen nacer el sentimiento de no aceptación a lo que hay. Es decir, esas ganas de superación, de decir, oye, quiero llegar a un sitio mejor que lo que hay, dejan como implícito que lo que hay es una mierda. Y no es así. Es decir, lo que hay es lo que hay, es mejorable, pero hay que aceptarlo.
y de esa aceptación, o sea, aceptarlo como sentimiento, no de palabras, sino no racionalmente, sino, oye, de verdad, esto es lo que hay y aquí estoy y lo trato con cariño, con agradecimiento, pero mi trayectoria continúa y ahora es el tiempo de un nuevo reto del tipo que sea, que puede ser tanto en el ámbito personal, profesional, y a partir de ahí utilizar lo que hay como base, como escalón donde apoyarse para lo siguiente. Entonces ese es el punto más relevante que yo transmitiría, ¿no?, a quien pudiera estar en ese proceso ahora. Interesante esto, porque has tocado ahí muchos temas. Has tocado el tema de desaprendizaje, por un lado, ¿no? El que decías de tirar a la basura, ¿no? Sí, dejar atrás, sí. El dejar atrás, el desaprendizaje, ¿no? Y luego también lo que dices tú, que normalmente muchas veces los servicios o la literatura en general es como muy de para adelante, ¿no? Siempre se supone que partes de un estado en el que no deberías estar, ¿no? Y tienes que llegar a ese ideal. Yo creo que iba por ahí un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, ojo que se hace con la mejor intención, ¿eh? O sea, que sí. no hay intención de poner de manifiesto que lo que tiene es algo inaceptable, ¿no? Sino que queda como de manera implícita. Uno lo entiende así, lo vive así, ¿no? Entonces la persona que traslada ese ánimo de seguir avanzando, quizá debería también incluir un capítulo dedicado a aceptar lo que hay, ¿no? O sea que... Yo estoy completamente contigo porque muchas veces al final eso, si no reconoces la base, si no partes de una base, sabes lo que hay en esa base y lo que dices tú, ves lo que ha funcionado, lo que no funciona, sobre todo la parte no racional, ¿no? Esa digestión, ¿no?, del proceso, muchas veces no puede haber un avance, no puede haber motivación por mucho que te lo metas en la cabeza de que para adelante, si no hay un reconocimiento, una identificación del punto de donde partes. Sí. Digamos que hay que estar en paz para poder avanzar. No estar en conflicto con algo atrás anterior, ¿no? Entonces, cerrar episodios, cerrarlo lo mejor posible, limpiamente, y seguir adelante sin esa, digamos, carga o ese recuerdo, ¿no? Sí. Bueno, a veces, pues bueno, si las circunstancias vienen de tal manera que lo que sea se cae solo, se rompe, ¿no? No es que uno lo destruya, sino que se rompe, porque te digo, oye, imagínate a alguien que está en su puesto de trabajo que lo despiden, ¿no? Bueno, pues se ha roto, ¿no? No es que él esté en contra de ese trabajo que tenía, a lo mejor le gustaba, ¿no? Pero ha sucedido así, ¿no? Bueno, eso ya es una cuestión diferente, pero ahí no es la persona la que está, digamos, destruyendo lo que tenía de base, porque además es una cuestión más de sentimiento más que de forma concreta, ¿no? Así que, pero bueno, lo que yo he visto en mi proceso que es más o menos reciente, como te digo, y que puede servir también para quien ya tiene, por una parte, claro lo que quiere hacer, más o menos claro, ¿no? Que eso es otra fase distinta, ¿no? Muy bien. Pues ya la última pregunta te voy a hacer, que el otro día también se lo hice a los demás. Para ti, ¿qué es el éxito? El éxito es llegar a ser o a tener la vida más próxima a lo que soy. Es decir, que la vida que haga tenga la mayor correspondencia posible con aquello que soy. Y fíjate que digo que soy, no quién soy, sino con aquello que soy, es decir, con mi auténtica naturaleza, ¿no? Y lo único que soy yo particularmente, en mi punto de vista, es una persona y ya está, con una serie de características, con una serie de cuestiones, pero soy persona. Entonces, la vida más próxima a esta persona, pues esa sería mi cuestión, mi punto de vista de éxito. Muy bien. Supongo que eso es lo que ves un poco a lo mejor cuando miras hacia el horizonte, un poco más para allá con esta nueva etapa que estás viviendo. No sé si, ¿qué ves cuando miras para adelante? Pues un punto que está más cerca de esa vida que corresponde más con la naturaleza mía, ¿no? Entonces, cuanto más se pueda uno aproximar, pues mayor grado de felicidad puede uno tener. Y viceversa, a la inversa también. Es decir, no se puede llevar
se puede dejar, digamos, convencer por diferentes opciones muy atractivas, ¿no? Pero si esas opciones te alejan de la vida que uno, que guarda más correspondencia con lo que uno es, pues te van a hacer más infeliz, aun cuando esas cosas te devuelvan determinados beneficios. Hablo, por ejemplo, de, oye, este trabajo te va a dejar, va a ganar el doble, ¿no? Por ejemplo, pero sin embargo, una actividad que te gusta menos, ¿no? Entonces ya te está diciendo que, oye, eso guarda menos correspondencia con quién eres, con qué eres, y por lo tanto es fácil que, aunque ganes más dinero, no estés tan satisfecho a nivel personal, ¿no? Entonces, una de las cuestiones, que no quiere decir que dedicarse a lo que a uno le gusta siempre vaya a ser la peor de las opciones en el plano económico, pero a veces coincide que pasa eso. Entonces, bueno, ese sería mi punto de vista. Bueno, eso sería el siguiente escalón, ¿no? Sí, esa sería otra cuestión a tener en cuenta, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, Manuel. Pues nada, muchas más a ti, Enrique. Por aquí estaremos para lo que necesites.